Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes sociales, tanto del canal de YouTube como de nuestra página de Facebook. Amén. Y hoy estamos en el estudio de la palabra según los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán, y es para nosotros sumo gozo, sumo placer estar con cada uno de vosotros aquí en nuestra iglesia Génesis, las llaves del reino. Y hoy estamos en el estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia de nuestra iglesia. Es importante varios datos que entiendo son cruciales en la vida del cristiano. La primera es hablar con Dios a través de la oración. Además de la oración, tener una vida íntegra con nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo momento. Eso se cultiva una relación. Y a través del estudio bíblico estamos aprendiendo cada día más a acercarnos más a Dios, a ver como hizo con los diferentes autores de la Biblia, que nos manifieste a cada uno de vosotros lo que se reveló, lo que escribieron esos grandes autores de los 66 libros de la Biblia. La palabra nos enseña y nos exhorta que el mismo Espíritu Santo que trabajó con esos autores de la Biblia es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para llevarnos al disfrute del entendimiento de la palabra. Cabe resaltar que el único libro que tiene su autor presente es la Biblia. La Biblia. La Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, el Pentateuco, los libros poéticos, libros históricos, profetas mayores porque escribieron mucho, y profetas menores porque escribieron pocos, los evangelios, las epístolas paulinas. De eso se compone cada libro de la Biblia, los salmos, todas esas herramientas que Dios nos da a través de su palabra llamada Biblia. Se llama Biblia porque se le llamaba antes Biblios, eran muchos libros. Y hoy pues vamos a hablar del profeta menor, de uno de los profetas menores que son los que hemos estado hablando. Hablamos de Nahum, hablamos también de Miqueas, Jonás, etcétera. Abdías, son profetas menores, pero hoy nos toca el profeta Habacuc, un profeta menor. Son libros que muchas veces son poemas y son de rica enseñanza, y tras de que tienen un trasfondo histórico, estos libros de la Biblia tienen un mensaje para la iglesia, aunque haya sido escrito para Israel y para la nación de Judá. El libro de Habacuc, vamos a ver quién es el profeta Habacuc. Habacuc tiene un significado que podrías abrazar o designar o plantar un jardín. Ese es su significado en hebreo.
El profeta es un profeta de Judá y está por el Salmo Habacuc 3, y por las instrucciones dadas a su director de coro en el Salmo, se ha llegado a la conclusión que Habacuc pertenecía a la tribu de David. Gracias a los que se están conectando, muchas bendiciones. Les amamos. Pertenecía a la tribu de Leví, el profeta Habacuc, profeta menor, pero este no constituye una demostración de ello en una absoluta que describa bien la autoría del profeta. Podría ser por esto que el escrito apócrifo lleve al encabezamiento de Habacuc, hijo de Josué, de la tribu de Leví. Ese es el profeta Habacuc, que significa abrazar o designar una planta o un jardín. Fíjese los significados que Dios le ponía a cada profeta, a cada persona en la Biblia, porque tenía un significado grande en la vida de cada uno de ellos. Habacuc se identifica como su propio autor. Fue escrito entre el año 605 al año 610 antes de Cristo. Habacuc se preguntaba por qué Dios estaba permitiendo que su pueblo elegido estuviera pasando por el presente sufrimiento a las manos de sus enemigos. Y Dios le responde a Habacuc: la fe es para restaurar a la nación de Israel y de Judá. Todos los profetas hablaron, tanto los profetas mayores como los menores, siempre hablaron del juicio. ¿Por qué? Porque la nación de Israel se dio a la tarea de adorar ídolos, de apartarse de Dios tras los ídolos, sabiendo y teniendo en claro cuando Dios le habla a Moisés en el Sinaí que no se hagan ídolos de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero ellos se fueron tras la cultura y tradición de esos pueblos de adorar dioses paganos. Y Dios levanta profetas, Dios levanta a líderes para guiar al pueblo, pero el pueblo era de dura cerviz. Se apartaba de Dios, se arrepentían y volvían a apartarse de Dios, y Dios utiliza a los profetas para hablarles, advertirles sobre el juicio que vendría sobre ellos. Es igual que la persona que se aparta de Dios, el pecado que trae serias consecuencias a causa de las decisiones, acarrea muchas situaciones no buenas cuando tomamos decisiones que nos apartan del Señor. También los profetas son aquellos que interceden ante el Padre por la nación, por el pueblo. Y en Habacuc 1:2 vamos a ver: hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Estas son las preguntas que hacía Habacuc a Dios. Mirad entre las naciones y ver y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. La historia de los juicios de la nación de Israel. Estamos en los textos más importantes.
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? ¿Y no moriremos? Pregunta Habacuc. Es un libro relativamente corto, pero muy bueno. Dios bendiga a los que se están conectando. Y tiene varios versos bien interesantes el libro de Habacuc. El libro de Habacuc tiene un resumen que comienza con Habacuc clamando a Dios por una respuesta sobre el por qué se permite sufrir la cautividad al pueblo elegido por Dios. El Señor le da una respuesta a Habacuc declarando esencialmente que aun cuando se os acontare, no lo iban a creer la pecaminosidad que tenía el pueblo de Israel contra Dios. Cuando se fueron tras ídolos, cuando se fueron a hacer aquello que Dios prohibió desde los 10 mandamientos en la ley de Moisés, el pueblo se rebeló contra Dios. Es cuando nosotros nos llevamos al pecado, que el pecado nos aparta de Dios. Habacuc continúa entonces diciendo, está bien, tú eres Dios, pero aún así, dime más acerca del por qué está pasando este juicio ante la nación de Israel. Entonces Dios vuelve a responderle nuevamente y le da más información. Luego le dice que la tierra permanezca en silencio ante él. Cuando a Samuel le piden un rey, le dan a Saúl. Y Saúl hizo lo malo delante de Jehová. Luego vino David. Y David fue un excelente rey, pero falló al principio. Vino Salomón, el hijo de David, que fue el que construyó el templo. Y también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová cuando empezó a adorar ídolos de egipcios. Dios siempre ha tenido un cuidado con la nación de Israel, con la nación de Judá y con nosotros, su pueblo. Pero a veces nos desviamos. No sacamos tiempo para orar, para leer la Biblia. No sacamos tiempo para buscar el rostro de Dios. En ayuno, en alabanza, en adoración. Porque son más las tareas que tenemos día a día que nos impiden tener una relación íntima con Dios. Posteriormente, Habacuc escribe una oración expresando su firme fe en Dios, aún en medio de las pruebas que estaba pasando la nación de Israel, los juicios que se hablaron y las guerras, los sitiados que hubo contra el pueblo de Israel y las destrucciones del templo, fue a causa de la separación del pueblo de Dios con Dios. Tras irse a pecaminosidad, a hacer lo malo delante de Jehová. El apóstol Pablo cita mucho a Habacuc en el capítulo 2, verso 4, en dos diferentes ocasiones, en Romanos, en Gálatas, para reiterar la doctrina de la justificación por la fe. Eso lo hace el Habacuc y Pablo en Romanos del 1 al capítulo 1, verso 7, y Gálatas, capítulo 3, verso 11, reitera la doctrina de la justificación por la fe.
Amén. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. La Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que mueve la mano de Jehová. ¿Qué es la fe? Creer en algo que usted no ve, teniendo la convicción de que lo va a recibir. La fe, que es el don de Dios y disponible a través de la persona de Jesucristo, es al mismo tiempo una fe salvífica, como dice Efesios, capítulo 2, del 8 al 9. Una fe que sostiene durante toda una vida. Obtenemos la vida eterna por medio de la fe y vivimos la vida cristiana por la misma fe. Fíjate que qué importante. Y lo que yo decía hoy en el programa y lo digo a la iglesia, la fe es la que abre las puertas de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que tú pidas al Padre creyéndolo en el Hijo, Dios te lo va a dar. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pida. Eso es la fe. La fe abre la ventana, las puertas de los cielos. La fe es la que a través de la misericordia de Jehová se renueva en nuestras vidas. La fe es dar por sentado algo que no tienes, pero lo esperas con la convicción de que Dios te lo va a entregar. Amén. Y aquí nosotros tenemos que creer todo por fe. Noé hizo un arca por fe, porque escuchó y le creyó a Dios e hizo un arca. Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció y fue el padre de la fe. Isaac, Jacob, José, Moisés, los profetas, los jueces, todos le creyeron a Dios por fe. ¿Y usted le cree por fe a Dios? Esa es la pregunta. ¿Usted tiene la firme convicción de creer y creerle a Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pocos son los que le creen a Dios. A diferencia del orgullo en el principio del verso, su alma no es recta dentro de él y sus deseos no son correctos. Pero nosotros que somos hechos justicia por la fe en Cristo, somos totalmente justificados por la fe, porque Jesús ha intercambiado su perfecta justicia por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, y nos ha permitido vivir como por fe. La vida del cristiano se vive por fe. Repito, la vida del cristiano se vive por fe. Ni usted ni yo estuvimos cuando hicieron el arca, pero lo creemos por fe. Usted ni yo estuvimos cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Usted y yo no estuvimos cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo. Usted y yo no estuvimos cuando Jacob peleó con el ángel para hacer la nación de Israel. Pero lo creemos por fe. Y la fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que no ve. ¿Usted me está entendiendo? Toda la Biblia, toda la vida del cristiano en su relación con Dios y Jesucristo se cree por fe, no por vista. Recuerdo que el discípulo Tomás, para creerle que Cristo había resucitado, tenía que tocar las heridas del Maestro.
Y Cristo le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es momento de actuar en fe, creyendo que lo que pedimos lo recibimos en el nombre de Jesús. La fe es lo que tú declaras que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia. La fe es la declaración del justo. La fe es la declaración del cristiano. Padre, yo recibo esto en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Pero nosotros que somos hechos justicia por la fe en Jesucristo, somos totalmente justificados. Por Él ha intercambiado su perfecta justicia por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron llevados en la cruz del Calvario y por su sangre nosotros somos perdonados. Y eso se cree por fe. Por fe creemos que nuestras enfermedades fueron llevadas cautivas a través de los latigazos y las heridas, cuando la palabra dice que por tus llagas somos nosotros curados. Eso es fe. Que lámpara es a mis pies tu palabra y es la lumbrera de mi camino. Eso es fe. Eso es creer. Que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Eso es tener la certeza en fe de que ese texto bíblico del Salmo 23, verso 1, es real en tu vida. Porque se cree por fe, no por vista. La Biblia toda, la creemos por fe. Fíjate que Dios trabajó con el pueblo de Israel. Creó una nación a través de Jacob y sus 12 hijos. José los lleva a la tierra prometida, a Egipto, y Moisés los saca de la esclavitud de Egipto. Para que usted vea y entienda, y todo esto es por fe. Jesús viene a los suyos no le recibieron. Le habla a los gentiles, le habla a los judíos, a Jerusalén. Ellos no le creen. Estando las profecías, vieron a Jesucristo palpablemente, lo tocaron, lo mutilaron. Cristo le dice a sus discípulos, voy a resucitar al tercer día. Los discípulos no creyeron, las mujeres sí creyeron. Y vieron que Jesucristo no estaba en la tumba porque había resucitado. Porque todo es creer, confianza, certeza. ¿Me está entendiendo? Este es el libro de Habacuc, este es el libro de los profetas, tanto mayores como menores. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, este es el Nuevo Pacto. Lo creemos por fe, usted y yo creemos el Nuevo Pacto, porque Cristo lo estableció cuando hizo en el día de la Pascua la Santa Cena. Cuando reparte el pan y el vino entre sus discípulos y le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto incluye a la nación de Israel y incluye a los gentiles, que somos nosotros ahora llamados cristianos. Aleluya. La aplicación práctica para el que lee el libro de Habacuc es que es permisible cuestionarse lo que Dios está haciendo, aunque con respeto y reverencia. Algunas veces no es evidente para nosotros lo que está sucediendo en nuestro alrededor, especialmente si somos entregados al sufrimiento por un tiempo corto o prolongado, o si es que parece que nuestros enemigos están prosperando y nosotros no.
mientras que nosotros apenas salimos hacia adelante. Mi amiga, mi amigo que me está viendo, cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, créame que es real, créame que es cierto, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Fíjate que la alimentación de los 5,000 que fue en una tierra de Israel y la alimentación de los 4,000 fue en una tierra gentil. Los mismos panes y los mismos peces, a 4,000 sin contar las mujeres y los niños, y en 5,000 sin contar los niños y las mujeres. Y por fe se multiplicaron. ¿Por qué tuvo Jesucristo que salir de varios sectores, tanto de Judá, de Israel? Porque no había fe. Muchos le decían a Jesucristo: ayúdame en mi fe, ayúdame en mi incredulidad. La fe opera en lo sobrenatural de usted y de nosotros. La fe opera en lo sobrenatural de la iglesia. Amén. El libro de Habacuc, sin embargo, afirma que Dios es un Dios soberano, omnipotente, quien tiene todas las cosas bajo el control. Recuerda que la Biblia nos enseña que todo obra para bien para los que aman ¿a quién? Al Señor. Nosotros solo necesitamos estar quietos, saber que Él está trabajando. Dios, cuando trabaja contigo, conmigo, lo hace en silencio. Amén. Dios es quien dice ser y guarda su promesa. Y las promesas del Señor son para que se cumplan en ti, en tu familia, en los tuyos. Él castigará al impío y a los impíos, aun cuando no podamos verlo. Él aún está en el trono del universo. Necesitamos estar enfocados en esto. Jehová el Señor es mi fortaleza. Esto se cree por fe, porque en medio de tu dolor, en medio de tu adversidad, el Señor es tu fortaleza, el cual hace mi pie como de sierva, dice la Biblia, y en mis alturas me hace andar. Permitimos ir a las alturas, es llevarnos a los lugares altos con Él, donde somos apartados del mundo. Óigame, qué importante es la fe en la vida del cristiano. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted cree por fe que su misericordia se renueva cada mañana, porque eso es tangible en nuestras vidas. Usted cree por fe que sus pecados fueron limpios y perdonados en la cruz del Calvario. Usted cree por fe que tiene que perdonar y amar a su prójimo. A veces la forma en que debemos ir para llegar hasta ahí es a través del sufrimiento y el dolor. Pero si descansamos y confiamos en Dios, terminaremos donde Él quiere que estemos, con Él. El libro de Habacuc es relativamente corto, pero yo quiero hablarte, mi amada, mi amado. La Biblia se cree por fe. Nuestra vida cristiana se cree por fe. Todo lo que gira en nuestro entorno tiene que ver con la fe. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve.
también es un grano de mostaza que va germinando. La fe va creciendo con la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Recuerda que la Biblia, los 66 libros de la Biblia se creen por fe. Y usted tiene que tener una conexión, una relación directa por medio de la oración. Cuando usted ora en fe creyendo que Dios le escucha. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tener la certeza de que el Espíritu Santo está con usted, que es su autor, para revelarle la palabra. Usted sabe y tiene que creer por fe que usted es el templo del Espíritu Santo. Todo tenemos que creerlo por fe. Y este fue el libro de Habacuc. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Ten fe.